Buenos días y bienvenidos a todos al seminario web de DECRA titulado EcoVadis para ingredientes cosméticos, cómo preparar tu evaluación ESG y ganar confianza. Mi nombre es Melten Kuzu. Hoy tendré el placer de moderar esta sesión que contaremos además con Stephanie Chanelier, líder del Servicio de Sostenibilidad Corporativo en DECRA. Antes de comenzar me gustaría compartir con vosotros algunas indicaciones básicas. Por ejemplo, para garantizar una máxima y mejor experiencia, todos los micrófonos permanecerán silenciados durante el seminario. Durante el webinar os vamos a lanzar una pregunta muy sencilla para animaros a participar. Cuando la tengáis disponible, os aparecerá en pantalla. Podréis responder a cualquier momento durante el webinar, accediendo a la sección de encuestas dentro del panel de control. Al finalizar la presentación, abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Podéis escribir vuestras dudas en la sección de preguntas del panel de control y las abordaremos al final según el tiempo disponible. Por último, este seminario está siendo grabado y en los próximos días recibiréis un correo con el enlace a la grabación. Me presento. Mi nombre es Meltem Kuzu y soy responsable de la Asociación Española de Ingredientes Cosméticos, AIC. Somos la única entidad representante de EFSI. EFSI es la Federación Europea de los Ingredientes Cosméticos. Me encargo, entre otras cosas, de conectar empresas, impulsar alianzas estratégicas y coordinar los grupos de trabajo de la EC y de la EFSI, además de anticipar y gestionar los cambios regulatorios que afectan a los ingredientes cosméticos. Bienvenidos a la EC. El perfil de empresas socias de la EIC son fabricantes de ingredientes cosméticos, distribuidoras de ingredientes y proveedoras de servicios, como empresas de regulatory, ensayos clínicos o calidad. La sostenibilidad en la empresa, de la concienciación a la acción. Os vamos a presentar el primer webinar que hemos titulado EcoVadis para ingredientes cosméticos, cómo preparar tu evaluación ESG y ganar confianza, que es el de hoy. Y próximamente habilitaremos un enlace para poder registraros al segundo webinar ACV de productos, cómo medir, interpretar y comunicar los resultados. Este será el día 5 de marzo a las 11:30. Agradeceros a todos vuestra asistencia y sin más doy paso a Stephanie. Adelante. Buenos días a todos. Os voy a presentar la agenda del webinar que vamos a ver hoy. Comenzaremos por entender qué es la sostenibilidad. Exploraremos una herramienta que se utiliza hoy en día para medir el estado actual de las empresas en sostenibilidad, EcoVadis. Veremos la metodología de EcoVadis. Después aprofundiremos sobre unas buenas prácticas a la hora de utilizar la herramienta. Daremos una visión sobre qué es EcoVadis para los fabricantes de ingredientes cosméticos y al final veremos un poco los servicios de apoyo que ofrece DECRA y pasaremos al tiempo para las preguntas. Entonces, ¿qué entendemos hoy por sostenibilidad? Una de las definiciones más conocida hoy en día es la sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Me gusta pensar que la sostenibilidad no es un fin último, sino un objetivo. Es un camino que va añadiendo la forma en la que las organizaciones van tomando las decisiones. Muchas veces pensamos en sostenibilidad como un concepto abstracto, pero en realidad se trata de cómo se van tomando las decisiones día a día. La sostenibilidad no es solo una obligación o una moda, es un motor de valor para las empresas. Les permite innovar, diferenciarse, construir relaciones más sólidas con sus clientes y sus proveedores. Y como muestra esta imagen, es el inicio de un viaje a largo plazo, un camino de mejora continua donde cada paso cuenta. Para recoger este camino, las organizaciones necesitan herramientas que miden y orienten ese progreso. Ahí es donde entra EcoVadis, una herramienta que ayuda a transformar la sostenibilidad en acción concreta y medible.
Entonces, vamos a profundizar en esta herramienta, pero antes quería lanzar una encuesta para entender un poco nuestra audiencia y saber cómo se relaciona con EcoVadis. Entonces, os va a aparecer ahora en la pantalla una encuesta para que podáis responder. Y mientras respondéis a esta encuesta, os quería comentar que después del webinar os enviaremos por email un corto cuestionario de unas 4 a 6 preguntas para entender un poco más en qué punto estáis y qué son vuestras necesidades en relación a la valoración ESG como EcoVadis. Entonces, ¿qué es EcoVadis? EcoVadis es un sistema de calificación de sostenibilidad corporativa de las cadenas de valor y es uno de los sistemas más reconocidos en la actualidad. Hay más de 150.000 empresas evaluadas en muchos países y casi todos los sectores están cubiertos. DECRA, desde hace 2 o 3 años, es un socio consultor acreditado por EcoVadis y voy a ver si ahora tenemos las respuestas a la encuesta, Meltem. Creo que de momento no, es un poco pronto. Vale. Bueno, voy siguiendo y cuando tengamos las respuestas, por favor, puedes comentarlas. EcoVadis no solo mide la sostenibilidad, pero genera un valor real para las empresas y los grupos de interés, ¿no? Para las empresas ofrece una guía clara para gestionar los riesgos y las oportunidades, para ganar credibilidad y compararse con su entorno competitivo. Les ayuda a tomar decisiones estratégicas para poder innovar. Para los clientes, aporta transparencia, permite conocer el desempeño de los proveedores, identificar riesgos en la cadena de suministro y avanzar hacia compras más sostenibles y responsables. Para los inversores, se convierte en una herramienta clave para evaluar el grado de sostenibilidad de los modelos de negocio, compararlos y orientar inversiones alineadas con criterios ESG. En este contexto, la sostenibilidad se ha vuelto como un criterio esencial de competitividad. EcoVadis actúa como un lenguaje común entre todos los actores. Stephanie, si te parece, ¿Tienes los resultados? completamos los resultados de la encuesta. La pregunta era, ¿qué nivel de experiencia tienes con EcoVadis? Un 50% de los asistentes nunca ha utilizado EcoVadis, un 18% he visto scorecards pero no los gestiono, un 18% participo en el proceso de respuesta en mi empresa y un 14% soy responsable del proceso EcoVadis en mi empresa. En total, un 22 votos. Vale, perfecto. Mira, pues entonces como la mitad de los asistentes no saben en detalle la metodología, vamos a explicar un poquito. Entonces, las medallas, aquí os presento un poco el resultado final de EcoVadis. Las medallas que se otorgan a las empresas reconocen a las empresas que han cumplido los requisitos y que han completado el proceso de evaluación de EcoVadis. Una medalla es un reconocimiento de los logros en comparación con otras empresas que están evaluadas en la base de datos de EcoVadis. No es un certificado de una empresa ni un certificado de los productos o servicios. No indica que estén más sostenibles los productos de una empresa que otra, sino que evalúa el sistema de gestión de la sostenibilidad. La medalla sirve como un indicador de una intención, ¿no? de la empresa que está evaluada, una intención de mejorar sus resultados de gestión de sostenibilidad,
para impulsar pues un cambio, ¿no? Hay diferentes tipos de medalla, desde bronce a platino, y se evalúan diferentes tipos de pilares, ¿no? Como podéis ver en esta diapositiva, de medio ambiente, recursos humanos, ética y compra sostenible. Entonces, en función de las notas de las demás empresas, pues se da un percentil. Si la empresa está, por ejemplo, en el percentil 5, pues tendrá una medalla oro. Vamos a ver un poco más en detalle la metodología EcoVadis. Es un proceso de 4 pasos principales. El primero, pues se tiene que registrar en línea en la plataforma. A partir de ahí, la empresa EcoVadis, establece un cuestionario basado en diferentes criterios que veremos después. El segundo paso, pues, consiste en responder en este cuestionario. Hay un plazo en general de 6 a 7 semanas. El tercer paso es la empresa EcoVadis que evalúa la empresa que ha respondido al cuestionario, y al final pues establece una ficha de evaluación, un scorecard, para poder comprender y entender los resultados. Entonces, ¿cómo funciona EcoVadis? EcoVadis es básicamente un cuestionario individual y personalizado para cada empresa, que depende del tamaño de la empresa, del sector y de su ubicación. Se evalúan 4 pilares que están relacionados con el sector, ¿no? Pero más o menos siempre hay medio ambiente, trabajo y derechos humanos, ética y compra sostenible. Dentro de cada pilar se activa diferentes tipos de preguntas, ¿no? Por ejemplo, en medio ambiente, pues en temas de políticas, de consumo de energía, de biodiversidad, los productos químicos. En trabajo y derechos humanos, pues se evalúa la salud y seguridad de los trabajadores. En ética, las prácticas anticompetitivas, y compra sostenible, pues todo el tema relacionado con los proveedores. Para EcoVadis, un sistema de gestión eficaz se compone de los siguientes elementos. Hay las políticas, las acciones y los resultados. Cada uno de esos elementos tiene un peso específico que calcula la puntuación temática. En estas 3 capas de gestión se dividen en 7 indicadores, que son las políticas, las aprobaciones, los documentos de respaldo, las acciones, las medidas, las certificaciones, la cobertura, el nivel de despliegue de los certificados en toda la empresa, la calidad de los informes y de los reportes que se publican por la empresa. Y después hay otro elemento que es el hallazgo de 360 Watch. EcoVadis verifica si se ha publicado informes negativos sobre su empresa. Para eso, consulta base de datos públicas, bases de datos legales, ONGs, y según los aspectos destacados, pues se incluyen en la evaluación. Estos elementos se basan en un marco: planificar, hacer, verificar, actuar. El concepto de mejora continua es la base de la metodología y las evaluaciones de EcoVadis. Eso permite comprender el desempeño actual de la empresa, pero también identificar sus fortalezas y áreas de mejora para definir el plan de acción correctiva. Aquí es un ejemplo de esta lógica donde divido en políticas, acciones y resultados con una pregunta concreta. Por ejemplo, si su empresa tiene una política con objetivos cualitativos y cuantitativos para, por ejemplo, el tema del agua. Entonces, sería subir la política al cuestionario. En relación a las acciones sobre este tema,
se tendrá que presentar acciones de su empresa para reducir, por ejemplo, pues el consumo de agua, que pueden ser pues cambios en los procesos, cambios en los equipos, etc. Y para los resultados, pues se tendrían que presentar unos informes sobre cifras claves, ¿no? Para el agua, como el consumo de agua. Eso entonces es la primera ponderación, las políticas, las acciones y los resultados. La segunda ponderación proviene de la importancia de los pilares para una empresa y varía esta ponderación según las variables que comentamos anteriormente, ¿no? El sector de la empresa, la ubicación de esta y el número de empleados. Entonces, para cada empresa se indica el impacto del pilar, que puede ser desde bajo, un impacto 1, a muy alto, número 4. Se puede consultar la ponderación de cada uno de esos pilares para vuestra empresa en el cuadro de mando, o sea, la ficha de evaluación, y también en el cuestionario. Aquí os enseño un ejemplo de resultado final de puntuación con las diferentes ponderaciones. No vamos a entrar en el detalle porque además esta ponderación es diferente para cada empresa, pero esto es para que lo podáis entender a nivel conceptual. Las puntuaciones de los 7 indicadores de gestión la puntuación de los 7 indicadores de gestión se pondera y genera una puntuación temática. Por ejemplo, aquí en medio ambiente hay una puntuación de 60 sobre 100. Estas puntuaciones para cada pilar, que aquí vemos pues 60, 50, 50 y 40, se ponderan en función de la importancia del pilar para esta empresa para dar una puntuación final, ¿vale? Obviamente es importante mirar el cuestionario en su conjunto e intentar mejorar en la mayoría de los puntos posibles, pero entender realmente cómo funciona la puntuación para vuestra empresa os ayudará para priorizar las acciones de mejora y el plan de acción a corto plazo o a medio plazo y largo plazo, ¿no? Ahora vamos que ya hemos entendido un poco más acerca de la metodología EcoVadis, vamos a ver algunas buenas prácticas para poder implementar y rellenar este cuestionario. Entonces, los documentos justificativos. Aquí os he puesto unos puntos claves. La mayoría de las respuestas del cuestionario requieren al menos un documento como evidencia, ¿no? Para justificar la respuesta. Las respuestas sin documento son generalmente no consideradas. Hay un límite de 55 documentos nuevos para cada evaluación. Entonces, la primera son 55 y en la segunda pues tenéis 55 documentos más que podéis añadir a los que ya se han subido para la primera valoración, digamos. Los documentos que se adjuntan deben ser pertinentes y justificar la pregunta y se tiene que indicar el número de página para que el analista de EcoVadis pueda ir a buscar dónde está concretamente la evidencia, la respuesta, ¿no? También hay un cuadro para poner comentarios si fuera necesario algún tipo de explicación. No se puede fusionar ni combinar varios documentos en un solo archivo. Hay que considerar también la validez del documento. Las políticas pueden tener una antigüedad mayor a 8 años y los informes con los KPIs o indicadores no pueden tener una antigüedad de más de 2 años. Aquí os quería presentar lo que nosotros tenemos la experiencia en asesorar a nuestros clientes, los errores que son los más comunes, ¿no? Las errores más frecuentes están relacionadas con la documentación, ¿no? Muchas empresas
pues no presentan las evidencias suficientes o lo que envían no cumple con los requisitos del cuestionario. Por ejemplo, pues en cada documento se tiene que tener el logo de la empresa y la fecha de emisión para poder considerar después la validez. También puede ser que la evidencia esté incompleta o inapropiada. Y no es la más, digamos, la inapropiada en el sentido que no es la más adecuada para justificar las prácticas que se reporten en el cuestionario. Nuestro consejo es tener una documentación sistemática y estandarizada que refleje de manera concreta las políticas, los procesos y las acciones de la empresa. Este no solamente facilita el proceso de evaluación, sino que también aumenta la confiabilidad de la información que EcoVadis recibe. Otro obstáculo común es la falta de objetivos y compromisos claros en las políticas de la empresa. También a menudo no se definen las responsabilidades asignadas en materia de sostenibilidad. Muchas veces las empresas abordan el tema de manera paralela o informal, sin que tenga roles bien definidos. Eso dificulta que las acciones se implementen de manera estratégica y consistente. Lo que recomendamos es definir claramente responsabilidades, objetivos, generar capacidades internas para que la sostenibilidad se integre tanto a nivel estratégico como operativo. Finalmente, un tercer punto crítico es el tiempo y los recursos necesarios para completar el cuestionario. A menudo se subestima este esfuerzo que se requiere. Se intenta completar de manera rápida o con lo que hay, ¿no?, de documentación en la empresa, y eso pues impacta la calificación. Para evitar eso, recomendamos planificar con suficiente antelación, considerando pues un tiempo de procesamiento de por lo menos unos 30 días laborales, y también se puede aprovechar al máximo la posibilidad de prórroga, ¿no?, que ofrece la plataforma de hasta 60 días laborales. Esto permite organizar la recolección de evidencias, revisar la información y responder con calidad a cada sección del cuestionario. Entonces, bueno, siguiendo con las buenas prácticas y para resumir un poco, nuestros consejos de buenas prácticas, ¿no? Primero, prepararse bien. Esto significa dedicar tiempo a comprender en profundidad el cuestionario y los requisitos de cada sección del cuestionario. En segundo, definir objetivos claros. Saber hacia dónde vamos ayuda a priorizar los esfuerzos. Por ejemplo, se puede establecer como meta alcanzar a medalla de bronce una calificación básica, y a partir de ahí organizar la estrategia de respuestas y la documentación para las siguientes evaluaciones. Otro aspecto crítico es seleccionar los documentos de respaldo. Significa subir evidencias que sean realmente pertinentes a cada pregunta y que cumpla con los requisitos que solicita el cuestionario. Y no se trata de subir muchos documentos, sino que estos documentos sean de calidad y sean relevantes para la pregunta. Pues además, se debe utilizar la evaluación como una herramienta de aprendizaje, no solo como un fin en sí mismo, pero como un punto de partida para una mejora continua y una identificación de áreas de oportunidad para el futuro. Finalmente, si se trata después de poner en marcha un plan de acción, recomendamos centrarse en las áreas de mejora con mayor potencial. Como hemos visto antes, no todas las secciones tienen el mismo peso o el mismo impacto, así que conviene a corto plazo, ¿no?, priorizar aquellas medidas que puedan generar un mayor beneficio y mejorar el desempeño global de la empresa. Entonces, ahora vamos a entrar en las buenas prácticas
para los fabricantes de ingredientes cosméticos, ¿no? Algunos ejemplos de preguntas para vuestro sector. Gestión de las sustancias químicas. Se deberían disponer, ¿no?, de evidencias que muestran que la empresa controla los riesgos químicos. Por ejemplo, en términos de políticas, ¿no? Políticas de gestión de sustancias químicas, políticas de sustancia REACH, política de sustitución de sustancias con altos riesgos. En términos de acciones, se deberían pues, disponer de las evaluaciones de las sustancias REACH. También se puede tener formación, sin olvidar obviamente los registros de los asistentes a estas formaciones. Formación sobre, por ejemplo, el manejo de estas sustancias químicas. En términos de certificaciones, se puede disponer de la ISO 14001 o de la ISO 45001 para los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y al nivel de reporte, pues es importante tener pues indicadores, ¿no? Indicadores como pueden ser incidentes químicos que han ocurrido, consumos de agua, consumos de disolvente, reportes de emisiones, etc. También un punto muy importante para vuestro sector, seguramente podéis tener preguntas sobre las materias primas naturales. Entonces, si vemos otra vez en términos de política, se podría disponer pues, de una política de biodiversidad, una política de compra sostenible, para justificar las acciones que estáis poniendo en marcha en vuestras empresas. Se debería tener, son ejemplos, todo lo que doy, pero se debería poder tener unas evaluación de riesgo en función, por ejemplo, del origen geográfico de estas materias primas. En términos de certificación, ahí tenéis pues, a varios tipos de certificaciones disponibles, como pueden ser la certificación RSPO sobre la producción y cadena de suministro de aceite de palma sostenible, si es que utilizáis este tipo de ingredientes. También existen pues los diferentes tipos de certificación Cosmos Natural o Cosmos Orgánica. También existen las certificaciones Fairtrade, que es un sistema internacional de verificación que garantiza que ciertos productos como pues el café, cacao, té, se producen bajo condiciones comerciales, sociales y ambientales justas, ¿no? Existen otros tipos de certificaciones. Para el tema de las preguntas sobre los indicadores y los reportes de sostenibilidad, se podrían desarrollar y medir indicadores sobre las trazabilidades de las materias primas naturales y, por ejemplo, el porcentaje de estas materias primas que disponen de un certificado. En términos de seguridad de la planta, este es un tema pues, muy importante para todas las empresas que fabrican productos, ya sean químicos, cosméticos u otros tipos de productos, ¿no? Y las empresas generalmente pues, disponen de una política de seguridad y salud en el trabajo, una política de gestión de los riesgos. Es importante intentar incluir en las políticas todo tipo de políticas que sean estas o las que hemos mencionado hasta ahora, unos objetivos, ya lo dijimos antes, unos objetivos claros y definir los roles para hacer el seguimiento de estas políticas y de la implementación de las medidas, ¿no? En las acciones para este tema, se evaluará que las empresas pues, dispongan de un plan de emergencia actualizado, por ejemplo, que haya formaciones específicas de los empleados sobre los temas de seguridad, que haya una evaluación actualizada de los riesgos en los puestos de trabajo, con medidas definidas y un seguimiento de la implementación de las medidas, ¿no?
En tema de certificación, pues en este tema más que todo es la ISO 45001. Y en términos de reporte, pues se puede definir KPIs sobre, por ejemplo, el porcentaje de empleados que se han formado en estos evaluación de riesgo, formaciones específicas de salud y seguridad. Se pueden tener KPIs de los accidentes que han ocurrido o los casi accidentes que han ocurrido en la planta. Y también se podría tener, por ejemplo, unos indicadores sobre la tasa de no conformidades si se buscan las certificaciones, ¿no? Otro tema muy importante para vuestro sector es la ética en la cadena de suministro, porque pues, el sector cosmético depende a menudo de materias primas que son procedentes de regiones con un riesgo, ¿no? Entonces, las empresas pues, que necesitan estos productos pueden tener una política de compra sostenible, un código ético de los proveedores. En términos de las acciones a poner en marcha en las empresas, pues se pueden iniciar evaluaciones de proveedores, por ejemplo, pidiendo unos requisitos de cumplimiento ESG, ¿no? Como imagino que es el caso para algunos de vosotros, que os piden los clientes, ¿no? Una valoración, por ejemplo, EcoVadis. Se puede realizar auditorías sociales, se pueden hacer due diligence. En tema de certificaciones, pues existe, por ejemplo, la Fairtrade y reportes y KPIs en este tema, pues puede ser, por ejemplo, el porcentaje de vuestros proveedores que han sido evaluados o el porcentaje de proveedores que han firmado vuestro código ético, ¿no? Entonces, ya llegamos al final del webinar y solo os quería comentar que en DECRA pues tenemos unos servicios de apoyo a las empresas para completar su evaluación. En el primer caso va destinado a las empresas que aún no cuentan con una certificación. El propósito es comprender la metodología de EcoVadis y ayudar a las empresas, ¿no?, a preparar de forma eficiente la documentación para justificar las respuestas. Se definen los objetivos, se entiende, se explica el conjunto del cuestionario y se identifican las posibles evidencias. Y se complementa el cuestionario dejando todas las respuestas justificadas por los documentos definidos. El segundo tipo de soporte que damos está destinado a las empresas que ya han obtenido una calificación y quieren mejorar. Entonces, se busca con la ayuda de la consultora y la empresa, ¿no? Se busca definir una hoja de ruta con unas medidas de mejora a ser implementada por la empresa a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Y al final es buscar comprender en profundidad la ficha de evaluación para identificar y priorizar las medidas y las áreas de mejora. Pues muchas gracias a todos. Espero que os haya servido este webinar. Y ahora pues podemos pasar el turno de preguntas. Muchas gracias, Stephanie, por compartir tu conocimiento con todos nosotros. Abrimos ahora el turno de preguntas que podéis ir dejándonos en el apartado preguntas. A ver, mira, tenemos una primera pregunta y nos dicen, Stephanie, ¿cuánto tiempo suele tomar preparar la empresa para completar el cuestionario por primera vez? Vale, entonces desde el tiempo que vosotros os registráis a la plataforma,
hay unos 5 días más o menos para que obtengáis el cuestionario y después en general son unas 6, 7 semanas eh, que os da de tiempo Ecovadis para responder al cuestionario. Se puede pedir unas prórrogas hasta 60 días generalmente para responder al cuestionario. Entonces, nosotros cuando lo que recomendáis, ¿no? Es que antes de registrarse ya tengáis como un plan, ¿no? Para poder aprovechar este tiempo al máximo y ya tener la documentación preparada. Hay que tener en cuenta, ¿no? Que Ecovadis no es de, o sea, valora la situación actual de la empresa en su camino a la sostenibilidad. Valora lo que ya tiene implementada la empresa, ¿no? Las políticas, por ejemplo, no es de redactar de último momento una política para cumplir la pregunta que me pide Covadis, ¿no? Las políticas deben tener por lo menos un mes de antigüedad, o sea, desde la firma, o sea, desde la fecha de emisión de la política hasta que se sube en el cuestionario debe tener por lo menos un mes. ¿Por qué? Porque Covadis valora lo que está en marcha realmente en la empresa, ¿no? Entonces, recomendamos nosotros, pues, prepararse con antelación y después, pues, hay que contar eso, entre 6, 8 semanas más o menos para poder responder de manera satisfactoria al cuestionario. Perfecto. Stephanie, te comparto otra pregunta. Para una empresa que hace outsourcing de todas las actividades de producción, ¿puede optar a ser evaluado por Ecovadis? Gracias. Claro, todas las empresas pueden ser evaluadas por Ecovadis, ¿no? Lo que sí es que entonces, dependiendo de las actividades que ocurren fuera de la empresa, habrá que tener pues información de lo que pasa en las otras empresas, ¿no? Em, Como por ejemplo, pues todo el tema de reportes será muy importante en este caso. Em, Todos los sectores pueden ser valorados por Ecovadis, lo único que hay sectores, por ejemplo, como, bueno, las ONG, por ejemplo, no pueden ser valoradas por Ecovadis, pero todas las empresas, si no, sí pueden ser valorados por Ecovadis. Perfecto. Respondida la pregunta, tenemos otra. Siendo una empresa pequeña, ¿una sola persona puede llevar a cabo la certificación? ¿Se necesita el compromiso de todas las partes? A ver, las pequeñas empresas generalmente tienen un cuestionario Ecovadis como más light, ¿no? Con menos preguntas. En las muy pequeñas empresas. Una persona puede estar encargada de responder al cuestionario. Si conoce todo bien la documentación que existe en la empresa, generalmente la persona encargada es la persona que se encarga de calidad, porque tiene controlado todo dónde está la documentación, ¿no? Sin embargo, se recomienda siempre abordar la respuesta al cuestionario de una manera conjunta para toda la empresa, ¿no? Em, Porque una cosa es coger la documentación que existe y subirla a Ecovadis para la primera valoración, pero de cara a las futuras valoraciones es muy importante em, que todos los pilares de la empresa estén involucrados para poder justamente pues establecer las medidas de mejora, pero también llevarlas a cabo, ¿no? Y que en cada parte de la empresa tengan esta responsabilidad, como hemos visto, ¿no? En la política hay que establecer roles y responsabilidad. Entonces es muy importante, por ejemplo, pues que la persona que se encarga de los recursos humanos, pues tenga conocimiento de los objetivos que se plantean y se haga responsable de la implementación de las medidas. No todo puede ser, o sea, responder al cuestionario se puede ser una persona, pero realmente la implementación de las medidas de mejora es a nivel de empresa. De acuerdo. Otra pregunta. Hola, he llegado tarde y probablemente lo habéis explicado al principio. ¿Es posible obtener una evaluación EcoVadis solo para un ingrediente individual y no para toda la empresa? No. Ecovadis, exacto, como lo decía un poco al principio, no es una medición de la sostenibilidad de la empresa, o sea,
tener una medalla de EcoVadis, por ejemplo, digamos oro o plata, no es qué tan sostenibles son mis productos o qué tan sostenible son los productos de los demás, si soy mejor yo que la otra empresa en términos de producto o de servicio. Es una evaluación del sistema de gestión de la empresa, no de productos. Entonces se valora pues lo que hemos visto, ¿no? Tanto a nivel ambiental como recursos humanos, como las prácticas éticas o las compras sostenibles dentro de la empresa, no para un producto en concreto. No es un certificado en sí de producto, es como una valoración y además hay que contar que las medallas no es una medalla, digamos, por ejemplo, la oro, que es para un percentil, para las empresas que están dentro del percentil 5, significa este percentil que nos comparamos con las demás empresas. Por ejemplo, si tengo imaginemos, una puntuación de 75, y si siempre, año tras año, tengo una puntuación de 75, pues voy a bajar de percentil, porque las demás empresas van a subir y yo me voy a quedar en esta puntuación. Entonces, es una comparación con las demás empresas, nunca a nivel de producto. Gracias, Estefanía. Otra pregunta. Muchas gracias por la presentación. ¿Se podría alcanzar una medalla Platinum sin tener ningún certificado de CSR, ISO 14001, ISO 27001, etcétera? Es difícil, la parte de certificación, dependiendo obviamente del sector, pero para vuestro sector en particular, el Platinum hay que darse cuenta que es el percentil 1, o sea, estar dentro de o sea, las mejores puntuación en comparación a todas las demás empresas del sector, ¿no? Entonces ahí, pues estar al top requiere un cumplimiento transversal en todos los pilares y además para muchos de los indicadores, ¿vale? Entonces sería muy difícil realmente sin ninguna certificación poder cumplir una Platinum. Bueno, siempre hay que valorar, ¿no? A no ser que todo lo demás esté perfecto. Pero en este caso, si todo lo demás es perfecto, pues será más fácil obtener una certificación ISO. Vale. Stephanie, para subir de categoría, ¿cuáles son los puntos más importantes a revisar? Pues lo que comentábamos un poco, ¿no? Dependiendo de la puntuación, lo que hay que ver cuando recibís vuestra ficha de valoración, tenéis este cuadro que os enseñé antes en la presentación, donde podéis ver cuál pilar es el más importante para vosotros. En general, en vuestro sector, pues el pilar medio ambiente es siempre bastante importante, recursos humanos también, compra sostenible, pero ver un poco la ponderación de cada uno de estos pilares y ver cuáles son los puntos dentro de los 7 indicadores, si son políticas, acciones, certificaciones o los reportes que os puntúan más. Entonces, esta ponderación entre puntuación del pilar y puntuación de los indicadores es donde podréis identificar las áreas de mejoras que tengan más impactos, ¿no? En general, lo que puntúa mucho, pues, es tener las políticas. Las políticas puntúan mucho, las certificaciones puntúan bastante también y las acciones. Las acciones son los más importantes porque al final uno puede tener una política, pero si no hace acciones para implementar esta política, pues no se lleva a cabo prácticas sostenibles. Entonces, es valorar un poco en vuestro cuadro de mando cuáles son los apartados que os puntúan más. Otra pregunta. Este año, subiendo de puntuación, se ha bajado de categoría. ¿Por qué? Pues un poco por lo que explicaba de los percentil. Como cada vez hay más empresas que se registran en EcoVadis, va subiendo el umbral, ¿no? Entonces, antes en la valoración EcoVadis había como un puntuaje, una medalla. Pero ahora, como estamos en percentil, cada vez más empresas se registran, entonces cada vez
para conservar una medalla se tiene que subir más la puntuación. Esto es para que realmente las empresas busquen y logren mejorar su desempeño en sostenibilidad, ¿no? Para que no se queden con una puntuación y no implementen acciones de mejora. Entonces, es esto, ¿no? Es como una cursa, ¿no? Cada vez más empresas se registran en la cursa y cada vez se van entrenando más. Entonces, cada vez para ser primero o dentro de los primeros es más difícil. Muy bien. Damos un par de minutos más por si hay alguna pregunta, ya que estamos llegando a cerrar el turno de preguntas. ¿Alguna pregunta más? Hemos respondido todas las preguntas. De De igual acuerdo, pues. manera, MFM solo indicar que vais a recibir una copia de esta presentación, la grabación, entonces tenéis mi correo electrónico en la presentación y podéis contactar conmigo si surgen más dudas y más preguntas. Perfecto, pues muchísimas gracias, Stephanie, por compartir tu conocimiento con todos nosotros hoy. Muchas gracias a Gracias a todos por vosotros. haber apuntaros al webinar y esperamos que os haya sido de interés y de utilidad. Al finalizar este webinar, el sistema os redirigirá directamente a una página con una opinión vuestra. Os llevará solo un minuto y será de gran valor para nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao.